Bien, en este video vamos a resolver el ejemplo de la compuerta semiesférica sometida a dos fluidos. En este ejemplo tenemos una compuerta semiesférica AB, que es esta de acá, representada por esta porción circular, pero es una compuerta semiesférica. Vamos a tener esto claro para la resolución de este ejercicio. Tiene una articulación en el punto A, entonces este es el punto de giro, el pivote, y se mantiene en posición cerrada por medio de la fuerza F aplicada en el punto B. Bueno, es esta fuerza que tengo acá. Entonces ya hemos visto cuál es la compuerta, que es esta que estaba señalada acá. Ese es el tema de análisis de nuestro problema. Despreciando el peso de la compuerta, hallar una expresión para la fuerza F que mantenga cerrada la compuerta. Y para entonces resolver este problema, bueno, nos vamos a ocupar de únicamente de la porción esférica, que vemos que está sometida a aceite con densidad relativa a S sub 0 y una altura h, ¿no? Entonces esta parte de acá está mojada por aceite. Luego esta parte de acá está mojada, bueno, por agua, en contacto con agua. Habrá también fuerza hidrostática. Las vamos a calcular por separado porque no es muy común, bueno, no es posible en muchos casos hacer un análisis en total, de hecho, entonces hay que hacerlo por partes. Y finalmente tenemos esta parte que está expuesta con aire, que es un gas, entonces presión constante, y bueno, la presión la calcularemos de acuerdo a esta columna de fluido de densidad relativa a S. Vamos a analizar primero la sección AC, ¿no? Es esta porción de acá, que es una porción de, si la compuerta es esférica o semiesférica, esto sería un cuarto de esfera. Para visualizar mejor esto, bueno, esta compuerta, esta sección AC, la compuerta más o menos tiene de esta forma, y lo vamos a descomponer. Bueno, como al ser una superficie curva, tendríamos que resolverlo de acuerdo a métodos para superficies curvas. También es una superficie de ancho variable, el ancho acá no es constante, por lo cual los métodos de prismas de presión no van a ser útiles. Entonces vamos a usar más que todo la metodología para superficies curvas, y bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Si yo describo más o menos lo que pasa en la parte superior, en la sección superior, la mitad inferior mojada por aceite, este sería más o menos un diagrama de la presión, donde la presión en este punto vale S sub 0 gamma por H menos R, y en el fondo S sub 0 gamma H. Y yo necesito, bueno, para esta superficie curva tendría que proyectar esa superficie curva semiesférica en un área proyectada. Acá se ve un poco cómo se realiza esa proyección. Bueno, obtendría esta porción de acá, que es una porción plana circular, que tiene esta forma, ¿no? Bueno, vista en lateral sería como diría, con una línea. Ahí actuaría la presión de esta manera, con los mismos valores que teníamos acá, simplemente que en dirección perpendicular, y actuaría una fuerza neta F1 y una distancia. Esto no lo podemos calcular por prismas de presiones, porque hemos dicho que vista de costado no es una superficie rectangular ni de ancho constante, así que esto no es un volumen, no es un prisma muy fácil de encontrar el volumen. El método adecuado para este caso, dado que la superficie proyectada es un semicírculo, es el método de centroides y momentos de inercia. Entonces, para la fuerza F1, la fuerza será presión al centro de gravedad por área. Eso se iguala el peso específico por y bar, ¿no? A la altura h promedio a la cual se encuentra ese punto. Bueno, he olvidado considerar el fluido, entonces S sub 0 gamma h, y esta coordenada y bar sería, bueno, h menos esta altura, que es la del centro de gravedad, que es 4r sobre 3pi. Entonces con eso obtengo la presión en el centro de gravedad y multiplico por el área, que es esta área del área plana que estoy analizando, para la fuerza horizontal. Bien, con eso obtenemos entonces el valor de la fuerza F1. Y luego nos tocaría encontrar entonces la coordenada del centro de presión, que será YP. Bueno, acá no olvido mencionar algo, es que tanto la coordenada Y barra como YP, o todas las medidas de coordenadas, se van a realizar desde el origen, en la superficie libre del fluido. En este caso el fluido es aceite, el que estamos analizando. Su superficie libre será acá. Es a partir de acá que se miden las coordenadas, ¿no? Entonces sería este punto de acá, donde la superficie libre es donde estamos al nivel externo de aceite. Bien, entonces esto será igual a
YP será igual a Y del centro de gravedad más la inercia en X centroidal sobre Y barra por el área. Bueno, esto es una expresión, fórmula de las que vamos a hacer uso en las tablas, ¿no? Simplemente que YP es esta distancia de acá. Sin embargo, para hacer torques, que es lo que yo necesito analizar en este caso, para el análisis del giro de la compuerta, necesito distancias al centro de giro, bueno, al punto de giro A. No necesito la distancia hasta la superficie libre de aceite. Entonces, a esa distancia, desde el centro de giro hasta donde se aplica la fuerza, lo llamaremos D1, ¿no? Que sería desde ese punto superior de acá, el punto A, hasta donde se aplica la fuerza. Esa distancia pues, la vamos a llamar, señalada en verde, la llamaremos D1. D1 será entonces, bueno, podemos calcularla según esta expresión. Será igual al radio, el radio entero, menos esta pequeña distancia, que es esta que está señalada en amarillo, que sería, bueno, la altura H total, que es esta de acá, menos YP, ¿no? Entonces esa alturita, distancia en amarillo, se calcula con esta expresión, y R menos esa distancia será entonces la distancia de 1. Vamos a proceder a hacer ese cálculo. Bueno, reemplazamos lo que es Y barra para calcular YP. Y barra es H menos 4 R sobre 3pi. Esto lo vamos a obtener de formularios, de tablas, que sería básicamente nuestra inercia en X. Entonces lo vamos a obtener entonces de las tablas, ¿no? De momentos de inercia y centroides. Y bien, esto es nuevamente 1 sobre Y barra, y esto es 1 sobre el área, ¿no? Expresado en varios términos. Con esto calcularíamos el valor de YP haciendo las simplificaciones correspondientes. Y se obtiene entonces un valor que por ahora es literal, no tiene un valor numérico, ¿no? Y bien, con estos dos valores, con YP, ya podríamos calcular entonces los dos parámetros que realmente nos interesan, tanto la fuerza, que ya la habíamos expresado anteriormente, y la distancia, que está en función de YP, a través de esta expresión. D1, perdón, no lo he notado, la distancia de 1 sería igual al radio menos H menos YP. Entonces, teniendo YP, ya tengo la distancia de 1. Bien, con eso hemos concluido entonces este análisis de la fuerza horizontal de esa sección. Vamos a ver en el caso la parte entonces vertical, la fuerza vertical. Entonces, bueno, para la fuerza vertical en superficie curva tengo que dibujar mi superficie curva y la superficie libre de fluido, en este caso aceite. Y el peso del líquido por encima, bueno, que se encuentra entre la superficie curva y la superficie libre, este volumen de acá, el prismático, es lo que obtendremos como valor de fuerza vertical. Bueno, esto viéndolo un poco más en 3 dimensiones, es este análisis de acá. Si esta es mi superficie libre y esta porción de la superficie curva, esa mitad de la compuerta semisférica, tendría que calcular este sería mi prisma acá, ¿no? Pues eso lo vamos a hacer como básicamente el prisma entero, sin la cavidad acá, y luego vamos a restar esa porción cuarto de esfera que se encuentra acá, que está dibujado acá. Pues para este volumen, bueno, sería, si lo vemos esto es básicamente una vista desde esta dirección, ¿no? Entonces confundiendo esto con una línea, básicamente la línea que se confunde acá es esta línea de acá. Bueno, sería el radio R, y esta altura sería de hecho la presión que hay hasta este punto, y bueno, que será gamma por H más R. En realidad hasta acá es profundidad H y de acá un radio R. Entonces A1 es así. No, hasta este punto es gamma por H y esto es H menos R. Entonces, bueno, gamma por H hasta este punto. Y bueno, para entonces tener en cuenta esa fuerza vertical, sabemos que es esta área por la profundidad. Entonces, bueno, peso específico del fluido por gamma por la altura H, que es la altura que tengo acá, toda esa altura H, y por el área, que sería el área, bueno, esta área que está la mitad de un área, es mitad de cilindro básicamente, así. Todo esto entonces el volumen
Bueno, esto es un medio del volumen del cilindro. Bueno, la fuerza F2 sería la fuerza a la cual actúa todo el centro de gravedad de ese prisma, ¿no? Entonces, en realidad va a quedar un poco más hacia este lado que hacia este extremo. Entonces, está un poco por ese lado. Esa es la distancia de 2. Medida desde el punto de giro. El punto de giro, bueno, es este de acá. Entonces, esa distancia respecto en esa dirección, básicamente. Si la fuerza actúa, si la fuerza neta actúa más o menos ahí, esa distancia será entre la distancia de 2, que bueno, en esta vista sería entonces 4r sobre 3pi. Para la parte esférica, bueno, que vamos a representarlo con F3, sería un cuarto de volumen de esfera, básicamente el peso de un cuarto de volumen de esfera. Entonces un cuarto de S sub 0 gamma por el volumen esférico, ¿no? Eso finalmente queda en esta expresión. Esto es porque estamos en aceite, ¿no? O en otro fluido que no es agua. Okay. Y finalmente la distancia de 3, bueno, que también sería una distancia de la fuerza respecto al punto de giro, que sería más o menos este de acá. Esta distancia de acá, que le llamaríamos D3, es, bueno, también la vamos a asumir como 4r sobre 3pi. Es una simplificación, una aproximación aceptable. Vamos a tener en cuenta el sentido de la fuerza total. Entonces, la compuerta es esta y está afectada por el líquido, por el aceite de esta forma, es decir, que la presión actúa por debajo hacia arriba, ¿no? Aquí dibujo un poco mejor eso, es la compuerta, y la presión actúa en este sentido. La fuerza final neta es dirigida hacia arriba. Por lo cual, los valores que he calculado acá, bueno, tendría que ser, para tener la dirección correcta, la fuerza F2, que es el prisma, todo este prisma, en realidad estaría actuando en F2, lo vamos a dibujar así. Si la fuerza total queda en este sentido, bueno, F2 deberíamos tomarlo en este sentido, y F3 al final debería ser lo que va a restar. Entonces, tomado en ese sentido, una fuerza un poco menor. Esos van a ser los sentidos correctos de F2 y F3, ¿no? Simplemente esto, esa manera de referencia, y nos permiten encontrar los módulos, y sin embargo los sentidos salen de este análisis. Bien, ahora vamos a calcular la parte que está en contacto con agua, la parte de abajo. Para esto, bueno, tendríamos que empezar. Vamos a empezar haciendo un primer cambio. Vamos a reemplazar todo lo que era aceite por otra cantidad de agua equivalente. Es decir, que todo lo que está marcado en amarillo lo vamos a reemplazar por una cantidad de líquido de altura H'. Bueno, esta altura equivalente con lo que vamos a reemplazar el aceite va a ser esta altura equivalente, o H'. Aquí haremos ese cálculo. La altura equivalente entonces será, bueno, en este punto, que es toda la presión generada por el aceite, S sub 0 gamma por H, sería igual a la presión generada por esta nueva cantidad de agua, ¿no? Entonces gamma por H'. Y despejo directamente H' en función de H, que bueno, que esta es una relación que es bastante intuitiva, ¿no? Sale de forma bastante intuitiva. Bien, ahora entonces, ya que tengo el problema configurado como si fuera únicamente un recipiente de agua, bueno, en todo caso el nivel que está acá, nivel de agua, está representado acá con este nivel. Llega a un punto arbitrario, no llega a ningún lugar específico, en la altura H' en todo caso. Esto nos vamos a acordar que es H', esta distancia de acá, bueno, que está marcada acá como H'. Entonces el nivel de aceite ya queda un poco por arriba. El nivel de agua es un nivel que en realidad no existe, es una superficie libre imaginaria, pero es a partir de esta que tenemos que trabajar para todo el cálculo en el agua. Bueno, para la fuerza será presión en el centro de gravedad por el área. El centro de gravedad la vamos a medir con la coordenada y sub c, que tendrá que medirse desde esta superficie libre de agua, es decir, este nivel ficticio que hemos creado, o este de acá, ¿no? El nivel H'.
Entonces, bueno, básicamente será la fuerza F4 será la presión gamma del fluido, que es agua en este caso, por la coordenada del centro de gravedad de la compuerta. Entonces, H', que sería esta altura equivalente, más 4R sobre 3pi. Esa es la presión del centro de gravedad, y bueno, esto es el área de esta sección curva proyectada, como en el caso anterior, ¿no? Bien, entonces con esto obtendríamos la fuerza F4, que es la fuerza horizontal que actúa sobre esa superficie curva, ¿no? Ahora nos tocaría encontrar entonces la posición del centro de presión. Bueno, esto es F4. La posición del centro de presión se va a medir desde el nivel de referencia, entonces a partir del origen. Esta distancia sería YdP para esta fuerza F4, pero nos interesa finalmente la distancia al punto de giro, ¿no? Que lo vamos a llamar distancia D4. Bueno, calculemos primero YdP. Entonces, Y del centro de gravedad más la inercia centroidal en X sobre Y barra por el área. Esto lo vamos a volver a hacer de forma similar al caso anterior, sabiendo que Y barra es, bueno, H' más, en este caso, esta distancia, que es 4R sobre 3pi. Esto sería, de hecho, esta expresión de acá sería Y barra para este caso. Bien, entonces también se puede encontrar. Lo vamos a... Y finalmente, para la distancia D4 sería, bueno, la distancia YP menos H', menos esta distancia de acá, que nos daría esta pequeña cantidad. A ver, vamos a tratar de explicar. Esta distancia en amarillo, eso es YP menos H'. Y bueno, D4 es básicamente esa distancia en amarillo más el radio R. Entonces sería esa distancia en amarillo más el radio R. Bueno, acá vamos a ver estos cálculos. F4 es presión en el centro de gravedad por el área, y D4 es la distancia de la fuerza F4 al pivote, y D4 lo vamos a obtener con esa expresión en función de H'. Y bueno, sabiendo que el origen en este caso es el origen en la superficie libre de agua, que es imaginaria en este caso, ¿no? O 2. En este caso sería esta superficie acá, nuestro origen del sistema de referencia, que lo hemos llamado origen 2. Ok, perfecto. Bueno, acá simplemente reemplazamos todos los valores. Sabemos que todo esto es... Bueno, esto es Y barra. Esta es la inercia en X, está en los formularios esto, entonces esta parte se puede obtener en formularios. Esto es nuevamente 1 sobre Y barra, y esto es 1 sobre el área, ¿no? Que es este término de acá. Se calcula el valor de YP y se reemplaza luego en esta expresión YP para encontrar el valor que nos es útil en todo caso al momento de analizar la compuerta, la distancia D4. Bueno, de acá, lo siguiente sería entonces ahora analizar la fuerza vertical en esta compuerta. Bueno, para la fuerza vertical, tomo la superficie curva, veo un poco la distribución de presiones que actúan en este sentido, y esperaría que la fuerza vertical actúe hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos para calcular fuerza en superficie curva? Yo dibujo mi superficie curva, dibujo la superficie libre de fluido, que en este caso sería superficie libre de agua, ¿no? En ese nivelcito que queda un poco más por debajo que del aceite. Agua. Y con la distancia acá, bueno, esto es la altura H equivalente o H' que hemos llamado. Lo voy a dejar como H' porque así lo hemos llamado nosotros. H'. Entonces, bueno, tomo la superficie libre de agua, tomo la superficie curva, y todo el volumen que está encerrado ahí será mi el prisma que genera la fuerza vertical en todo caso. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a fragmentar por acá.
Sin olvidar que esta forma, de hecho, es muy similar, es una porción cilíndrica, básicamente tiene una forma en el espacio parecida a esta, ¿no? Sería esta parte completa más una semisfera en la parte inferior, más un cuarto de esfera en la parte inferior. Entonces sería bueno, que se ve representado en verde, más una porción roja que queda mirando hacia abajo. Los vectores de dirección los voy a poner acá. Bueno, como esto finalmente termina dando una fuerza neta que actúa hacia abajo, bueno, es dos contribuciones de fuerza que actúan hacia abajo. Entonces esto sería lo que voy a llamar F5 y esto es lo que se va a llamar F6. Los brazos de palanca son las distancias de estas fuerzas al punto de giro. Entonces, bueno, si un poco considero cómo va la compuerta, más o menos por acá está el punto A. La distancia sería esta, ¿no? La que me interesa, esta distancia de acá, como brazo en cada caso. En este caso sería este brazo el que me interesa, y en este caso sería, bueno, este brazo el que me interesa. Entonces F5 sería básicamente, bueno, este peso y peso específico del agua por esta altura, h', que es ese sub 0h de un cálculo anterior que habíamos hecho. Entonces esto es h' por el área, que en este caso es la mitad de por el área superior, que es la mitad de un círculo, y la distancia que, bueno, sería esta, ¿no? De 5. Y de hecho parecido para esto. Entonces este es un volumen de cuarto de esfera, un cuarto de gamma por pi r cubo sobre 3. Este sería entonces el volumen de una esfera, y eso va a quedarme finalmente, bueno, esta expresión que tengo anotada a la derecha, volumen de esfera. Con eso he calculado hasta acá todo lo que actúa en fuerza horizontal y vertical debido al agua y al aceite en esa compuerta. Bueno, lo que toca es analizar lo que pasa debido al aire que actúa por el exterior. Tengo esto así, y el aire presiona, bueno, en este sentido. La presión es constante, es decir que en el gas no existe variación de presión con la profundidad, entonces la presión es constante. En este caso hay simetría y la fuerza vertical total es 0, porque las componentes, bueno, siempre hay una que se opone a la otra, ¿no? Verticalmente. En cuestión horizontal, bueno, esto va a dar una resultante neta, que es la que tenemos que calcular, que le hemos llamado F7, la resultante en la dirección horizontal. Bueno, en sí la forma es fácil. Para la fuerza horizontal yo proyecto esta superficie, la proyectamos. Su proyección va a ser, de hecho, bueno, va a ser una vista de costado, sería un área circular, y es una presión constante sobre un área circular. Esto es bastante rápido de encontrar. El valor de la fuerza F7 sería la presión que tenemos en el presión de aire, por el área circular, que sería, bueno, pi radio cuadrado directamente. Esa sería la fuerza F7. La distancia D7, la distancia en la cual actúa esa fuerza respecto al pivote, que es el punto superior, bueno, sería simplemente calculando el centro de presión bueno, el centro, porque como la presión es constante no existe efecto de todo queda al centro, entonces sería R directamente. Esta distancia D7 sería R. Y la presión, bueno, de aire es esta, ¿no? Este gamma por H. Si lo leemos del manómetro, ¿cuál sería la presión del aire? Voy a volver hasta el enunciado. Acá. La presión en el aire, que sería la misma que la de este punto. Bueno, es S gamma H. ¿No? Esa es la presión del aire. Entonces, aquí voy a dejar escrito S por gamma por H mayúscula. Esa es la presión del aire. Y esa es la misma que estamos utilizando en este último paso, y obtendríamos todas estas fuerzas. Bien, ahora para obtener la fuerza de cierre, esta última fuerza, bueno, simplemente tenemos que considerar, por ejemplo, sumatoria de momentos alrededor del punto de giro, en este caso A, y para esto hemos obtenido todas las distancias respecto al punto A, que hemos llamado de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7.
Y bueno, vamos a tomar en cuenta ahora la fuerza F. Bueno, podemos definir, por ejemplo, el sentido positivo de los torques. Por dar un ejemplo, positivo en este sentido, y todo lo que va en ese sentido es positivo, y todo lo que tiene tendencia a girar al revés es negativo en la ecuación, y todo es igual a 0. Bueno, vamos a ver. F7 estaría tendiendo a girar la compuerta hacia este lado. F7 sería negativo. Entonces sí, esta es la convención que hemos tomado para... Sí, aquí se entiende, ¿no? Este es el punto de giro. F7 está actuando aproximadamente, está actuando al centro. Y este es el pivote. Bueno, la tendencia de giro va hacia este lado, ¿no? Negativa. Entonces negativo para F7. Entonces, sí, básicamente está tomada según esta convención. Igualmente no afecta si yo decido que los sentidos positivos son estos. Lo que pasaría es que toda la ecuación tendría los signos opuestos. Pero eso en realidad es matemáticamente lo mismo. Menos F1 más F2 menos F3 menos F4 de 4. Todo daría lo mismo porque al otro lado tengo un 0. Entonces puedo multiplicar todo esto por menos 1 y de hecho es la misma ecuación que la anterior. No cambia nada si tienen todos los términos un signo opuesto. Es la misma ecuación. Bueno, de acá lo que vamos a hacer es aprovechar para despejar la incógnita del problema, ¿no? La fuerza necesaria. Si la despejamos, obtenemos el valor de F, y con esto hemos concluido este ejercicio. Bien, acá lo importante, me parece que algo que es muy difícil de captar inicialmente es que estos períodos de presión representan en realidad estos elementos, ¿no? Volúmenes espaciales cilíndricos con perforación. Entonces estos diagramas representan en realidad estos volúmenes. Luego me parece que no hay más complicaciones, aparte de que se tiene que usar dos sistemas de referencia, uno para el cálculo de aceite acá a este nivel, y otro para el cálculo del agua a un nivel donde la presión de agua se volvería a cero, bueno, a la altura equivalente, ¿no? Al valor de altura equivalente, que sería en este caso este que hemos obtenido acá, que normalmente es un poco inferior al del aceite cuando está expuesto a la atmósfera. Bien, entonces con esto hemos concluido este ejemplo. Nos vemos en un próximo video.